Muy buenos días, noches, tardes, madrugada, en el tiempo que me estén viendo. Como pueden ver en el título, el día de hoy vamos a hablar de cómo la película de Tron de 1982 es un indicador de los cambios que tiene la sociedad y cómo esta película refleja el momento exacto en el que hay una transición del sistema por una industria de las máquinas y cómo esta también empezó a cambiar y vérsela como una nueva forma de poder optimizar procesos, porque básicamente las máquinas, las computadoras específicamente, son herramientas que procesan información y en la medida que se empezó a complejizar, tuvieron más características como formas de entretenimiento y de comunicación con la gente. Entonces, esta película nos trae tres personajes interesantes. El primero, que es nuestro villano, por así decirlo, es el CEO de la empresa que le robó las ideas a nuestro protagonista Kevin Flint y quería pues apropiarse de la empresa y seguir lucrando como un buen capitalista. Pero bueno, Kevin Flint quería como que reivindicarse y decir, bueno, estos videojuegos que salieron al mercado son míos, son mis ideas, ¿no? Propiedad intelectual. Y otro de los protagonistas, Alan, pues es un trabajador de la misma empresa que se dedica a fortalecer ese mismo sistema mediante la creación de su programa llamado Tron, de ahí el nombre de la película, y nos plantea una cuestión de poder adentrarnos a ese espacio, ¿no? Que posteriormente se le categorizó como el ciberespacio. Y en esta utopía en el que se puede adentrar a una dimensión que en ese momento se tenía como desconocida, el que, o sea, poder estar penetrando esa interespacialidad y adentrarse a un mundo que no tiene corporeidad, pero que bueno, en la película se manifiesta de una manera distinta, ¿no? Con diferentes colores. Y también es interesante conocer que este filme es la primera película que incorpora elementos visuales procesados en una computadora. Porque la primera película hecha completamente por CGI fue Toy Story. Es un dato muy importante, pero la primera película en incorporar elementos de computadora fue Tron. Y esto pues también es un hito, hablando de que en esa época, precisamente a principios de los 80, no era algo muy común y apenas se estaba desarrollando las computadoras de escritorio. Entonces, esto es muy importante de mencionar porque toda esta atmósfera de, a ver, mm, todo se gestó a partir de un sistema capitalista que impulsó en esta industria y es producto del neoliberalismo y lo que los italianos reconocen como el General Intellect, en el que el plus valor se le está asignando a procesos cognitivos que desarrollan ciencia o procesos de nuevos conocimientos, y eso es lo que le está dando valor, ¿no? Entonces, esta industria es pues básicamente impulsada por estos agentes y principalmente empresas como IBM, Apple y Microsoft, que tuvieron una competencia por ser la empresa para el público. Y bueno, obviamente ya existían máquinas, pero no para el público general y sobre todo un ordenador personal. Entonces, eso cambió un poquito el paradigma del sentido de la pertenencia con estas máquinas que procesan información. Y en la medida en que empezaron a desarrollarlas,
le empezaron a atribuir diferentes características. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con Tron? Pues precisamente es esta época de descubrimiento, de innovación. Los mismos directores y escritores de la película, su intención de hacer este film era, bueno, ¿cómo podemos hacer de crear una película que incorpore estos elementos como de movimiento, de luces, destellos, neones diferentes? Y pues bueno, esto tiene una inspiración en el futurismo, ¿no? Bueno, yo al menos lo veo así, muy claro. El futurismo, este movimiento artístico generado a principios del siglo XX, impulsado por Filippo Tommaso, si mal no recuerdo. Ya me corregirán, por supuesto, todos en el internet son conocedores de los temas y pueden tener el derecho de corregir a uno. Por supuesto que sí. Y bueno, pues este hombre hizo este manifiesto de rehusarse a voltear al pasado, a todo este movimiento clásico, de honrar a la belleza creada por, y la estética creada por todos los griegos, e impulsarse en el futuro en un tiempo en el que se visualiza hacia un lugar lleno de movimiento, de dinamismo, de la incorporación del ser humano con las máquinas y una cotidianidad en una interacción diaria con estos dispositivos. Entonces, pues eso nos empieza a resonar un poquito, ¿no? Si lo aterrizamos ahora, incluso yo estoy utilizando una máquina para poder filmarme y transmitir este mensaje. Todas estas nociones ya se estaban gestando y esta industria también estaba en proceso en esos años, en 1980. Por eso es muy importante dar a conocer que este filme es uno de los digamos que las bases o pues bueno, se le denomina también de culto a esta película porque no es muy conocida o solo es más conocida su secuela. Pero bueno, esa es historia de otro video. Aquí hablaremos de que pues este filme, más que ser una película de ciencia ficción que nos muestra cuáles son las capacidades del ciberespacio, estos planteamientos de la máquina nos va a apoyar, cómo entendemos a la máquina como un amigo, como un enemigo, un aliado, y cuáles son las posibilidades que tiene, ¿no? Porque es muy evidente que en este filme se representa ese entusiasmo y que existían, pues, al menos ahí se estaban empezando a gestar como estas trayectorias en donde el impulso del trabajo se desarrolla hacia allá, ¿no? Nuestro protagonista es un desarrollador de videojuegos y pues bueno, Alan es un programador de la empresa, que pues bueno, son profesiones que actualmente siguen creando mucho plusvalor, ya no tanto como antes, pero al menos para allá se iba, ¿no? Entonces, no sé, quería transmitirles esta óptica de lo fascinante que es hablar de una película que quizás hablando en cuestión de cómo se escribió, el guión no es el mejor ni el más llamativo, pero lo que representa por sí misma es lo que es interesante, al menos para mí, porque este es el punto de partida para todos los fenómenos que vemos el día de hoy, de cómo ya estas máquinas se hicieron más pequeñas para encajar en la palma de la mano de una persona y que ya incorporan dispositivos que en esa época se estaban empezando a desarrollar en torno a las necesidades o crear necesidades para una persona, ¿no? Si quería, bueno, ya la cámara ya se había desarrollado años anteriores, pero ahora la incorporación de un espectro digital a estas herramientas, ya había un sentimiento de, bueno, ya tengo ahora una cámara y, y luego ya cómo puedo reproducir música que sea portátil. Bueno, pues se inventó el Walkman y así. Entonces, todo eso se empezó a hacer mucho más personal. Generaron una nueva industria relacionada a incorporar estas máquinas dentro de nuestra cotidianidad,
algo que ya estaba prediciendo el futurismo y que, pues bueno, no es casualidad que ahora nos adentremos, que sea esta evolución de esta industria esté en un punto cúspide con la inteligencia artificial, que es la creación de una máquina que nos esté diciendo respuestas de retroalimentación, porque nos decía Norbert Wiener, que es el padre de la cibernética, que pues la cibernética es esta ciencia que se dedica a identificar los flujos de comunicación y cómo estos se pueden optimizar a través del entendimiento de la retroalimentación, entendiendo esta última como esta capacidad de ver las respuestas, filtrarlas y aprender del mismo proceso para tener una nueva respuesta ante esos estímulos. Entonces, con esto quiero decir que, pues bueno, precisamente una inteligencia artificial actualmente es un elemento que conforme más retroalimentación le estamos dando, mayor el banco de datos de información va teniendo y va hilando, incluso categorizando ya una identidad o catalogando de determinada forma a ciertas personas. Y pues bueno, todo eso es consecuencia del proceso de las máquinas y el génesis de estos procesos de la personalización de las máquinas, de impulsar esta industria, de tener ya un público y de este proceso de competencia se gesta en los 80s, y una de las películas que a principios de esta misma década manifiesta esta inclinación y este deseo y curiosidad por la incorporación de las máquinas dentro de nuestra vida, y que también el protagonista mismo crea una máquina que les permite identificar qué programas son benéficos o malignos para todo el sistema de la empresa, protegerlo. Es espectacular. Entonces quiero que se queden con esa óptica. Coméntenme en la cajita de los comentarios qué les parece. Y pues nada, chao, chao.